La clase de hoy la vamos a dedicar al estudio de las funciones exponenciales y vamos a volver a hacer otro problema de estudio y representación de una función definida a trozos. Una función exponencial es una función donde la incógnita está en el exponente. Esto es una función exponencial. Se diferencia de las potencias, porque las potencias son x elevado a 2, eso es una potencia, o x elevado a 3, eso son potencias. La exponencial es al contrario, es un número elevado a x. ¿De acuerdo? El dominio de una función exponencial es todo R. Y una función exponencial siempre es positiva. Una función exponencial siempre es positiva. Esto es fundamental que lo tengan claro. Siempre una función exponencial, nunca, es decir, nunca se hace cero. Siempre es mayor que cero. Eso es una función exponencial. A ver si ustedes me entienden. Una función exponencial, si yo le doy valores, sean los valores que sean, por ejemplo, imagínense que yo le doy valores negativos. Si yo le doy el menos 3, me daría 2 elevado a menos 3. Un número elevado a una potencia negativa es lo mismo que el mismo número, pero 1 partido por ese número elevado a la potencia positiva. Es decir, esto sería un octavo. 2 elevado a menos 2 sería lo mismo, 1 partido 2 elevado a 2, que es un cuarto. Si yo le doy el valor menos 1, me daría 2 elevado a menos 1, que es 1 partido 2 elevado a 1, que es un medio. Si le doy el valor 0, me da 2 elevado a 0 y todo número elevado a 0 vale 1. Y a partir de ahí 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8. Las funciones exponenciales son funciones que van creciendo normalmente y que crecen muy rápido. La función exponencial es la de mayor crecimiento que hay. Vamos a hallar las asíntotas. Una función exponencial no tiene asíntotas verticales. ¿Por qué? Porque su dominio es todo R. Una función que tiene dominio todo R no tiene asíntotas verticales. Pero sí tiene asíntotas horizontales. Las funciones exponenciales poseen asíntotas horizontales. Hay que calcular los límites cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito. ¿De acuerdo? Es decir, en las funciones racionales ustedes no hacían esto, sino hacían el límite cuando x tiende a infinito y ya está, ¿recuerdan? En las funciones exponenciales los límites dan distinto. Esto sería 2 elevado a menos infinito y todo número elevado a una potencia negativa es igual a 1 partido por ese mismo número elevado a la potencia pero positiva. Y 2 elevado a infinito, todo número mayor que 1, elevado a infinito, eso tiende a infinito, porque esto tendería a 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 infinitas veces. Y multiplicar 2 por 2 infinitas veces es infinito. Y 1 partido por infinito es 0.
Luego yo tengo una asíntota horizontal que va a estar en i igual a 0, pero solo va a ser asíntota para menos infinito. Si ustedes hallan el límite cuando x tiende a más infinito, sería 2 elevado a infinito, que es infinito, luego no hay. Luego, si yo quiero calcular, representar la función, tendré que representar, voy a dibujarla, y voy a calcular la asíntota horizontal. Esa es la asíntota horizontal. Pero solo para más infinito, por eso solo le pongo la flecha hacia la izquierda, porque es la flecha hacia menos infinito. Para más infinito no hay asíntota horizontal, porque el límite da más infinito. Y ahora voy representando estos valores de aquí. Para menos 3 da 1/8, es decir, este valor. Dividir 1 en 8 partes. Para menos 2 da 1/4, es decir, dividir esto en 4 partes. Para menos 2 da 1/2. Para menos 1, perdón. Y para 0 vale 1. Si ustedes se fijan, y a partir de aquí la función empieza a crecer rápidamente. Para 1 vale 2. Pero a partir de aquí, fíjense el crecimiento. Para 2 ya vale 4. Tendría este valor. Pero ya para 3 vale 8. Pues sería 5, 6, 7 y 8. Y ya prolonga. Una función exponencial siempre es una función así. Una función, vamos a dibujarla bien, porque esto no cambia la curvatura. Esa sería la función exponencial. Las funciones exponenciales en matemáticas responden a crecimientos muy rápidos. Cualquier cosa que crece muy rápido se dice que tiene crecimiento exponencial, y la función que refleja ese crecimiento es una función de este tipo. Por ejemplo, una pandemia. Las infecciones crecen exponencialmente. Los contagios en una pandemia. ¿Por qué razón se frena ese crecimiento? Pues por medidas que puede ser medidas de distanciamiento social, medidas de confinamiento, medidas de tener mascarilla. Estamos poniendo medidas porque si no pusiéramos esas medidas, el crecimiento sería exponencial y en un mes estaría toda la población del mundo contagiada. No hay solamente funciones que crezcan exponenciales, también las plagas crecen exponencialmente. Por ejemplo, una plaga de ratones. Hay muchas plantas invasoras que también crecen exponencialmente. Aquí en Canarias está el rabo de gato, ¿lo han visto? El rabo de gato es una planta que crece en condiciones muy áridas y que después le quita la tierra y las condiciones para crecer a otras plantas. Todas las plagas, las cucarachas, las moscas, las ranas, crecen exponencialmente. Vamos a representar otra función exponencial para que lo vean. Vamos a representar esa función i igual a 2 elevado a x menos 1. Ya saben que siempre es positiva. Y además no positiva, sino mayor que 0.
Esto siempre es mayor que 0. Entonces, si nosotros representamos, le podemos dar valores, aunque hemos dicho que eso es lo último que hacemos, pero bueno, se los podemos dar. Vamos a darle el valor menos 2, sería 2 elevado a menos 2 menos 1, que es 2 elevado a menos 3, que es 1 partido 2 elevado a 3, que es 1 octavo. Para el valor menos 1, sería 2 elevado a menos 2, que es 1 partido 2 elevado a 2, que es 1 cuarto. Para el valor 0, sería 2 elevado a menos 1, que es 1 medio. Para el valor 1, sería 2 elevado a 0, y 2 elevado a 0 es 1. Para el valor 2, para el valor 3, sería, para el valor 4, ven que va ya creciendo muchísimo, ¿verdad? Para el valor 5, pues 2 elevado a 5 menos 1, que sería 2 elevado a 4. Ahora las asíntotas. Recuerden que las funciones exponenciales no tienen asíntotas verticales, ya que su dominio es todo R. Sí, no tienen. Y ahora horizontales había que hallarlas para x tendiendo a menos infinito. Sería 2 elevado a menos infinito menos 1, que es 1 elevado a 2 partido infinito más 1, e infinito más 1 es infinito. Y todo número mayor que 1 elevado a infinito me da infinito. Y igual a 0. Esta es una asíntota, pero solo hacia la izquierda, hacia el menos infinito. Si hallo el límite cuando x tiende a infinito, sería 2 elevado a infinito menos 1, e infinito menos 1 es infinito. Luego no hay asíntota horizontal. Y ahora represento como antes. Fíjense. No, por la parte negativa nunca hay función. Lo que sí es importante es que esto es una asíntota. Y ahora le doy los valores. Para menos 2, vamos a poner el 1 aquí para que... En las asíntotas horizontales sí tienen. Todas las exponenciales tienen una asíntota horizontal, o para menos infinito o para más infinito, pero una. Sí. Sí, señor. La de abajo no, por eso lo puse para la izquierda, la flecha para la izquierda. Entonces, me da 1 octavo, ¿verdad? Es decir, sería dividir 1 en 8 partes y coger una. Eso sería 1 octavo, es la mitad de 1 cuarto. Para 2 elevado a 1, a menos 1, perdón, es 1 cuarto. Para 2 elevado a 0, 1 medio. Para 2 elevado a 1 es 2. Y para 2 elevado a... Para 2 es 2. Perdón, para... Esto está mal. A ver. Para 2 elevado a 0 es 1 medio. Para 2 elevado a 1 es 2, ¿verdad? No, para 2 elevado a 1 es 1. A ver. Está mal, lo hemos hecho mal. Para 2 elevado a 1 es 1. ¿No? Es este punto aquí. Esto está mal. Y ahora sí, para 2 elevado a 2, ahora sí valía 2.
Pues si ustedes se fijan, si van uniendo estos puntos, y ahora prolongo. Esa, prolongo, es la función exponencial. Realmente, para hacer la función exponencial más fácil, bastaría con darle el punto de corte. Es decir, para x, la y vale 0 cuando la x, cuando esto se hace, cuando la x vale 0, la y valdría 2 elevado a 0 menos 1, que es 2 elevado a menos 1, que es 1 medio. Este punto de corte, que es el 0, 1 medio, que es este, pues si ustedes simplemente saben que esto es una asíntota y que para 0 pasa por este punto y va creciendo, pues la función es así, más o menos. Me da igual que crezca más que crezca menos. Hombre, si lo pueden hacer dándole valores, mejor. Que no, ya saben cómo es. Siempre o creciendo o a veces decreciendo. A veces la función exponencial era esta función. Bien, los puntos de corte es lo básico. Para x igual a 0, ¿cuánto vale la y? Ya tengo el punto de corte. Para y igual a 0, nunca lo hagan porque en las exponenciales no hay y igual a 0. Las exponenciales son siempre... Recordemos que para calcular una función a trozos, fundamental, calculamos las imágenes en los extremos de los intervalos. Si estaba incluido, le poníamos el punto relleno. Si no estaba incluido, hueco. Calculábamos las asíntotas, los puntos de corte, y si podíamos, le dábamos una pequeña tabla de valores. Vamos a ver, para repasar. Hemos visto 4 tipos de funciones. Las lineales, las cuadráticas, las racionales y las exponenciales. Las lineales son de este tipo. Igual a algo por x más algo. Aquí basta con calcular 2 puntos, que pueden ser los puntos de corte, los extremos del intervalo, lo que sea. Las cuadráticas. En las cuadráticas hay que calcular el vértice, que estaba en x igual a menos b partido por 2a. Y luego una tablita de valores. Las racionales. Simplemente calculo las asíntotas, vertical y horizontal, y el punto de corte. Con eso me vale. Y las exponenciales, simplemente calculo asíntotas horizontales, pero para los dos, para menos infinito y para más infinito. Y el punto de corte para x igual a 0, porque el otro no existe. Es decir, que lo que yo tengo que hacer depende del tipo de función. Para las lineales, 2 puntos. Para las cuadráticas, el vértice y algunos puntos más. Para las racionales, asíntotas y puntos de corte. Para las exponenciales, valor para x igual a 0, ¿cuánto vale y? El único punto de corte que tienen. Y asíntota horizontal, que hay que hacerla para menos infinito y para más infinito. Y recordar que siempre son mayores que 0. Siempre son positivas y nunca se hacen 0. Vamos a estudiar ahora esta función. Esta función está compuesta
por tres funciones diferentes, ¿verdad? Sí. Esta sería la primera, 2 elevado a x más 1 si x menor que 2. La segunda es una parábola, que es esta. Y la tercera es una función racional, que es esta. ¿De acuerdo? Esta es la función que me han mandado estudiar. Luego, yo tengo tres funciones. Acuérdense que lo primero es hallar las imágenes. ¿En qué punto? En estos. En 2, esta en 2 y en 4. Este punto será hueco, porque no está al igual. Este punto será relleno. Este punto también será relleno. Y este punto será hueco. ¿Sí o no? Y luego vamos a hacer las imágenes, entonces. Bueno, copienla primero. Pues el primer paso es calcular las imágenes en los extremos. Es decir, ¿estén incluidas o no? Yo aquí voy a tener que calcular la imagen en 2, que sería 2 elevado a 2 más 1. 2 elevado a 2 más 1, 2 elevado al cubo, que es 8. ¿Sí o no? En esta función, la voy a poner en rojo, calcularé la imagen de 2 y la imagen de 4. Este punto va a ser hueco. ¿Por qué? Porque no está incluido el 2, no está al igual a 2. Ahora hago menos 2 al cuadrado, más 2 por 2, más 8. Que sería menos 4, más 4, más 8. ¿Qué es 8? Por lo tanto va a ser continua, ¿verdad? Porque antes me daba 8 y ahora 8 también. F de 4, que también va a ser relleno, sería menos 4 al cuadrado, más 2 por 4, más 8. 4 al cuadrado, 16, con un menos delante, menos 16. 4 por 2, 8. Más 8, 8 más 8, 16. Luego esto da 0, que también es relleno. Y ahora aquí, a esta última, que la voy a dibujar en verde, voy a darle F de 4, que sería 2 por 4 menos 8, partido 4 menos 1. 4 por 2, 8. Menos 8, partido 3. 0 partido por 3 es 0. Y ese punto es hueco. Fíjense que en los puntos donde no hay igual, que son precisamente este y este, en los puntos donde no hay igual, como hemos dicho, que son este y este, estos dos puntos son huecos. Y estos dos son rellenos porque hay iguales. Bien, ahí tenemos lo que hemos dicho. Hemos calculado. Fíjense que en el 2 y en el 4, arriba y abajo, aquí y aquí, son puntos huecos y aquí son puntos rellenos. Vamos a calcular esos puntos. F de 2 es 8. Aquí, si no lo ven, está el 8. Y aquí está F de 2. En el primero es hueco, pero aquí ya es relleno. Luego, si en uno es hueco y en otro es relleno, es que la función es continua. Y F de 4 al principio era hueco, pero después aquí se rellenó, que es 0. Esto es F de 2. Aquí está el 2, que vale 8. Y esto es F de 4, que vale 0. Los he dibujado esos puntos, ¿vale? Haría F de 2 por la izquierda es 8.
punto hueco, ¿verdad? Pero ahora aquí me da que f de 2 es 8 y ahora es un punto relleno, luego se rellena el punto anterior, porque aquí sí es relleno. Y ahora f de 4, 0, 3, 4, punto hueco. Pero ahora me dice que f de 4 es 0, me da lo mismo y es relleno. Luego estos son los dos puntos que yo he dibujado, no tiene más ciencia. El 4 es la X y lo que te da la imagen, el 0 es la Y. Ahora, el segundo paso y fundamental son las asíntotas. El segundo paso que tenemos que hacer es calcular las asíntotas. Si yo les pido que estudien la continuidad formalmente, ustedes tienen que hacer el límite por la izquierda, el límite por la derecha, ver si son iguales, la imagen del punto y comparar el límite con la imagen. Pero si no, solamente calculando las imágenes y viendo que por la izquierda y por la derecha me va al mismo punto, yo ya sé que es continuo. Y aquí igual, por la izquierda me da 0, por la derecha me da 0 y el valor de la imagen es 4. Está aquí, es 0. Luego la función es continua también. No estoy perdiendo el tiempo en escribir todo eso. ¿Me explico? Bueno, vamos a calcular las asíntotas. ¿Qué funciones tienen asíntotas de las tres que hay ahí? Pues esta tiene asíntotas, porque es una función exponencial. Y ahora, esta también tiene asíntotas, porque es una función racional. La del medio no tiene nada, porque es un polinomio, es una parábola. Luego a la del medio le tendré que calcular posteriormente el vértice. Pero las únicas que tienen asíntotas es la primera y la última. ¿Sí o no? Vamos a ver de la primera. La primera está hecha para x menores que 2, está definida para menores que 2. Luego yo no puedo hacer el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Por qué? Porque más infinito no es menor que 2, pero menos infinito sí. Esto me daría 2 elevado a menos infinito más 1, que es 2 elevado a menos infinito. Y esto da 0. Luego aquí tengo yo una asíntota, y igual a 0, que es hacia menos infinito. Ahí hay una asíntota. Ahora vamos a hacer las asíntotas, pero de esta función. Fíjense que si igualamos el denominador a 0, me sale x igual a 1, posible asíntota vertical. ¿Sí o no? Pero esta función está definida para los x mayores que 4. ¿El 1 es mayor que 4? Uno no es mayor que 4. Luego esta asíntota no existe. Y hago la asíntota horizontal. Ahora la hago solo para más infinito. ¿Por qué? Porque el menos infinito no es mayor que 4. No es mayor que 4, es menor. ¿Cómo se hace un límite cuando x tiende a menos infinito a más infinito, de esta función? Dada infinito partido por infinito, divido los coeficientes de la x de mayor grado y igual a 2. Pues ya tengo aquí otra asíntota que es en y igual a 2. Y el 2 está aquí. Y esta es hacia la derecha, porque es hacia más infinito. ¿Sí o no? Vamos a ver la primera función. La primera función es una exponencial, ¿verdad? Pues para la exponencial, yo lo único que necesito es el punto de corte. Para x igual a 0,
¿Cuánto vale y? 2. Para la x igual a 0, la y vale 2. Ese es el punto. Pues ahora, uno este punto con este. Y ahora esto es una asíntota. Luego esto se estará yendo a cada vez más a 0 y lo 1. Eso es la exponencial. ¿Y ahora qué me viene esta parábola? Entre 2 y 4. Claro, pues le doy valores entre 2 y 4. Le voy a dar el 2, el 3 y el 4. El 2 ya sé que vale 8. Y el 4 sé que vale 0. Vamos a calcular cuánto vale en 3. Pues f de 3 sería menos 3 al cuadrado más 2 por 3 más 8. Que sería menos 9 más 6 más 8. Que sería 5. Y ahora vamos a ver si hay algún vértice. ¿Cuál es el vértice de una parábola? X igual a menos b partido por 2a. B es este número, lo que acompaña a la X. Pues sería menos 2 partido 2a. Y a vale menos 1. El vértice está en 2. Este es el vértice. Luego, la parábola, como es negativa, es una parábola que está triste. El x al cuadrado es negativo, indica que es hacia abajo. Luego yo le tengo que dar el valor 3, el 2, 8, que está aquí, el 3, 5, para 3 el valor es 5, para 3, esto es 3, el valor es 5. Y para 4 el valor es 0. Luego si unes estos tres valores, te da eso. Y ahora esto es una asíntota horizontal. Luego esto está yendo a tender al infinito en. Esa es la función. Aquí tendríamos la función correctamente dibujada. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.